Bien, buenas tardes. Estamos ya en la segunda sesión de este diplomado en inteligencia artificial para la docencia en, en educación superior. Continuamos en el módulo número 2 para esta sesión. Traemos más bien el doctor Juan Diego Ujar Serrano, que será nuestro expositor. El tema de la IA como herramienta cognitiva entre el apoyo y la sustitución. Doctor, sin más preámbulos, es suyo el micrófono. Muy bien, creo que ahí debería escucharse, ¿no? Sí, muy bien. Sí, Vamos a iniciar compartiendo la pantalla, permítanme. Bien, creo que ahí se está viendo, ¿no? La charla que voy a compartir en este caso con todos ustedes es esta que tengo preparada en la que vamos a discutir acerca de cómo justamente pueden ser usadas o están siendo usadas las inteligencias artificiales y si eso es deseable o no. Lo que traigo preparado para ustedes es una explicación más o menos rápida de los objetivos cognitivos que podemos llegar a tener cuando usamos una inteligencia artificial, es decir, qué queremos hacer con esa herramienta. Y en buena medida, con eso podemos ya más o menos interpretar el reporte que hizo la empresa Anthropic acerca del uso efectivo que le están dando los estudiantes universitarios estadounidenses, que es la muestra que ellos decidieron usar para reportar qué tipo de trabajo se está realizando con estas herramientas. Entonces, para empezar, vamos a explicar un poquito cómo hacemos los seres humanos para hacer eso que se denomina como pensamiento crítico y como pensamiento creativo. Vamos a tratar de entender qué significa esto en primer lugar. Este ciclo reflexivo, que podríamos denominarlo así, consiste en buena medida en tres pasos, que son estos que están acá abajo, más fácilmente identificables, que son el análisis, la evaluación y la síntesis. En buena medida lo que hacemos de manera espontánea en muchos casos, cuando ejercemos el pensamiento crítico, es detenernos a hacer un análisis de lo que estamos observando o del problema que tenemos delante. Luego evaluamos las distintas partes que componen ese evento. Y por último, generamos estrategias alternativas a las que estamos usando en un principio para lograr mejores resultados. Entonces, cuando hacemos el análisis, de alguna manera necesitamos tomar distancia de las estructuras operativas que estamos usando en cada caso nosotros, ¿no? Es decir, si estamos en un contexto en el que, por ejemplo, no podemos abrir una puerta, para poder reflexionar a ese respecto y analizar lo que estamos haciendo, normalmente lo que necesitamos hacer es vernos como si nos estuviéramos viendo desde fuera y entender qué es lo que estamos haciendo. Si estoy poniendo bien la llave, si a lo mejor estoy abriendo hacia la dirección correcta la perilla o si estoy empujando hacia donde debería y demás. Ese análisis, ya sea espontáneo o ya sea explícito, implica vernos a nosotros como despersonalizadamente, como si nosotros fuéramos el objeto de nuestro pensamiento. Luego, en la evaluación, justamente lo que hacemos es más o menos juzgar si algo hemos hecho de manera negligente o si algo hemos hecho de una forma, pues, dudosa y demás. Y lo que hacemos es, en ese sentido, hacer una crítica de lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es consistente, si podemos explicarlo, si tiene algunos errores, si estamos siendo sensibles a contraejemplos, es decir, y si hago este otro, si uso esta otra estrategia, ¿cuál va a ser el resultado que podría llegar a tener? Y entonces eso me permite, por ejemplo, comparar lo que estoy haciendo en términos operativos con lo que podría hacer en términos de posibilidad. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es comparar y determinar qué valor tiene lo que estoy haciendo de hecho contra lo que podría ser de manera posible. Y por último, la síntesis implica generar una nueva estructura operativa con la cual poder aproximarme al objetivo que tengo. Es decir,
si estamos pensando en reglas o en términos de reglas, por ejemplo, si yo tengo una regla de decir, no sé, vamos a pensar en hacer un tipo de alimento, ¿no? No sé, hacer tortillas, por poner un ejemplo. Si estoy pensando en un ejemplo o en un sistema de generación o de producción de este producto, de hacer tortillas, eh, operativamente yo para hacer tortillas conozco un método y ese método que estoy utilizando puede ser eficiente o no eficiente. Entonces, cuando yo analizo el procedimiento que estoy usando, si alguien me lo pide, si alguien me pide la receta y yo no soy muy consciente de eso porque yo simplemente lo hago, para poder explicarlo y comentárselo a alguien, necesito detenerme, analizarlo y ver lo que estoy haciendo para poder justamente explicarlo. Pero si lo que yo quiero hacer es eso que voy a explicar, poder evaluar si es suficientemente exitoso o suficientemente bueno o suficientemente eficiente, esa evaluación es un segundo paso distinto. Y por último, para yo poder generar un nuevo método con el cual lograr mejores resultados, necesito justamente tener la capacidad de la imaginación o de la fantasía, que justamente implica generar de manera hipotética un nuevo mecanismo de acción, un nuevo mecanismo operativo que me permita tener unas reglas distintas de operación. Por lo tanto, estas capacidades, que son el análisis de mis propias reglas operativas, la evaluación de dichas reglas operativas y la creación de nuevas reglas operativas, todo eso implica que soy capaz de verme a mí mismo, de ver mis procesos internos de operación y de cambiar esos mismos procesos, creando unos nuevos para lograr objetivos distintos. Entonces, eso implica que soy capaz de corregir y de cambiar mis estructuras internas de comportamiento y que soy capaz también de alcanzar los mismos objetivos que tengo de una mejor manera. Es decir, soy capaz de cambiar mis estructuras internas y de corregirlas y soy capaz de actuar con base en objetivos. Y eso es justamente la base con la que se estructura el comportamiento humano en términos críticos. Es decir, las habilidades de pensamiento crítico son estas tres aplicadas con base en esta capacidad que tengo para corregirme a mí mismo y para actuar con base en objetivos. Pues es justamente estas habilidades las que ya desde la sesión anterior les comentaba que los aparatos que hoy por hoy tenemos de inteligencia artificial todavía no tienen y están todavía bastante lejos de llegar a tener. Por esa razón es que los LLMs en la actualidad pues carecen realmente de objetivos propios, aunque hay algunos experimentos que han demostrado que son capaces de emular objetivos narrativamente, pero son capaces de emularlos. Y también son incapaces los LLM en la actualidad de entender su propia estructura interna y de, con base en esa comprensión, poder modificarla para lograr mejores resultados. Esto es lo que se llama en términos hipotéticos automejoras recursivas, que en buena medida es lo que nos va a permitir en el futuro que existan las inteligencias artificiales generales, que como les mostraba en una encuesta en la sesión anterior, se cree que van a aparecer por allá del 2032, 33, más o menos. Bien, entonces estas capacidades son exigidas en términos de reflexividad, normatividad y contrafactualidad. Y por lo tanto también actuar con base en objetivos. Entonces, reflexividad implica que yo soy capaz de verme a mí mismo, ¿no? Y de entender que yo mismo estoy estructuralmente orientado a ciertos objetivos y estoy operativamente regulado con base en ciertos criterios. Entonces, puedo representarme explícitamente a mí mismo, puedo también entender las razones con las cuales estoy operando, puedo también imaginar razones distintas, hipotéticas de cómo podría operar de manera distinta y por lo tanto puedo redefinir las metas con las cuales estoy actuando. Entonces, todo esto se deriva justamente de las capacidades reflexivas o de pensamiento crítico o metacognitivas. Todas estas son expresiones más o menos equivalentes que en buena medida nos distinguen hoy por hoy en términos de capacidades cognitivas de todos estos aparatos de inteligencia artificial. Estos aparatos no son capaces de realizar estas habilidades. Nosotros, en buena medida, lo somos. Claramente hay individuos que son más capaces en términos de pensamiento crítico que otros,
Pero en general, los seres humanos somos pensadores críticos naturales, pensadores críticos espontáneos. Pero ¿por qué estos aparatos que hoy por hoy tenemos, son los LLM, que son los modelos de lenguaje grandes, que son el ChatGPT, el DeepSeek o el Gemini que ustedes estén usando, el que sea, es esta misma tecnología? Este proceso o este set de habilidades cognitivas no son capaces de ser emuladas por ellos porque un modelo, las reglas que genera, las genera de manera pasiva durante su entrenamiento y ya luego no es capaz ni de entenderlas, el propio modelo, ni de modificarlas, menos todavía de modificarlas. Por lo tanto, lo que hace el modelo realmente es generar esas secuencias condicionadas por distribuciones aprendidas, por distribuciones estadísticas, pero no puede ni inspeccionar, ni evaluar, ni reescribir esas estructuras que ha adquirido durante su entrenamiento. Él solito no entiende ni tampoco puede alterar esas estructuras internas. Por lo tanto, no se puede decir que el LLM tenga propiamente razones autoimpuestas con las cuales y actúa, sino que son razones más o menos, en buena medida, producidas por el entrenamiento que ha recibido o con el que se ha entrenado el aparato. Entonces, no son realmente capaces de tener pensamiento fantástico, por decirlo así, es decir, imaginar cosas y realmente lograr algo así como una contrafactualidad. Lo que son capaces de hacer es, en buena medida, eh, explorar el ámbito de lo posible que su... Permítanme. Ahí está. Bien. Poner sus propias estructuras delante de sí mismo es incapaz de hacerlo. Por esa razón también es incapaz de tener una teleología interna, es decir, de tener un comportamiento orientado a fines o orientado a objetivos que sea revisable por el propio sistema o incluso por evaluadores externos como nosotros. No somos capaces nosotros todavía de entender cómo cambiar los objetivos de un modelo de lenguaje como un chat GPT. El resultado es que estos modelos de lenguaje no pueden elaborar este circuito de análisis, evaluación y síntesis como agentes, es decir, como personas, como nosotros, que en principio se piensa que eso sí van a poder hacer y eso deberían de poder hacer las inteligencias artificiales generales, lograr este ciclo que les permitiría justamente aprender cada vez más en el tiempo. Entonces, los LLM, los modelos grandes de lenguaje, fallan en al menos dos cosas. Por un lado, la incapacidad que tienen para inspeccionarse a sí mismos o ser inspeccionados desde fuera, estas reglas metarreflexivas. En ese sentido es que la creatividad, al menos la creatividad que nosotros los seres humanos tenemos, exige la formulación y la reformulación de reglas. Y consiste esta reformulación de reglas en poder identificar los sesgos o las premisas o los prejuicios con los cuales estamos operando en un sistema de reglas, compararla con alternativas y optar por otras que puedan ser mejores. Los LLM no tienen, como digo, estas habilidades y por esa razón es que no pueden reflexionar sobre su propio comportamiento. Por esa razón, no pueden hacer autocrítica ni pueden cambiar las estructuras con las que operan internamente. Asimismo, tampoco pueden operar con base en algún objetivo determinado por sus propios criterios. Entonces, la creatividad, por ejemplo, científica que nosotros los seres humanos hacemos, eh, prioriza atender las áreas inexploradas del conocimiento en el que se encuentra. De hecho, la formulación de un problema de investigación consiste en identificar huecos en un estado del arte o en un estado o un marco conceptual específico, identificar esos huecos para poder, a partir de esos huecos, desarrollar nuevo conocimiento. La creatividad en términos científicos consiste justamente en esa identificación de huecos para la generación de conocimiento nuevo con base en nuevas reglas. Por esa razón consiste en hipótesis que pudieran satisfacer esos huecos que no se con esos huecos de conocimiento que no se tiene, esas reorganizaciones conceptuales
que en principio son posibles gracias a esa creatividad hipotética que nosotros podemos elaborar. Los LLM, en cambio, lo que hacen es optimizar la probabilidad estadística de cálculo de la respuesta más probable ante una secuencia dada. Y por esa razón es que no están ellos priorizando un específico sistema de objetivos con el cual funcionar. Solamente tienen un único objetivo, que es un objetivo técnico, no está determinado por una actitud reflexiva, sino que está determinado por el sistema que de algún modo han desarrollado durante el entrenamiento. Bien, entonces, aquí ustedes seguramente podrían presentarme algunas objeciones y que son objeciones que más o menos han sido estudiadas ya por la literatura eh, de investigación científica sobre estos temas. Y es que parece que si le preguntamos a ChatGPT que nos cuente por qué pensó algo o por qué nos dio una respuesta, si le pedimos que nos explique, pues parece que nos lo puede decir. Y entonces parece que el chat nos está realmente diciendo por qué hizo cosas o que sí puede de alguna manera entenderse a sí mismo, porque justamente si le preguntamos, nos dice por qué hizo cosas. El asunto es que cuando nosotros le preguntamos, ChatGPT no es que voltee y haga ese análisis reflexivo de su propio comportamiento, sino que nos está dando la respuesta más probable a esa pregunta que le acabamos de hacer. Y es que entiende bastante bien cómo los seres humanos hablan de sí mismos y por esa razón es que puede emular en términos gramaticales el lenguaje reflexivo, pero no la habilidad cognitiva propiamente dicha. Por esa razón, realmente esa explicación que nos da el modelo no es reflexividad en términos cognitivos, sino que simplemente es una nueva iteración de las capacidades técnicas fundamentales de ChatGPT, es decir, de darnos texto probable ante una secuencia dada. Por esa razón es que ChatGPT no nos puede realmente dar un metadiscurso o una metacognición en términos estrictos. Otra objeción que se puede hacer es que podemos ponerle herramientas externas y bucles de evaluación para que, por ejemplo, el solito pueda hacer un discurso interno, ¿no? Es algo parecido a lo que yo les comentaba en la sesión anterior, que es que los sistemas razonadores, que son los modelos razonadores, como ChatGPT, cuando le ponemos el modelo Thinking, es capaz de, antes de respondernos, él, digamos que a lanzar un soliloquio interno con el cual él puede explicarse a sí mismo de una mejor manera lo que tiene que hacer con base en el prompt que le hemos dado. Sin embargo, eso en realidad no es propiamente dicho un bucle reflexivo, sino que lo que pasa es que esa iteración de su propia estructura es como si desdobláramos a ChatGPT y lo pusiéramos a funcionar durante más tiempo, pero eso no significa que realmente el aparato esté emulando propiamente dicho las habilidades cognitivas que tenemos nosotros, que en muchos casos incluso no son ni siquiera lingüísticas. Nosotros somos capaces de ser críticos incluso en términos prelingüísticos o incluso extralingüísticos. Por último, pareciera que también si nosotros le damos al modelo por ejemplo, si le pedimos que sea creativo y le damos unos ejemplos que le permitan más o menos emular esa creatividad, pues parecería ser justamente que el modelo ahora sí está siendo muy creativo y ahora está haciendo cosas que no son del todo probables y que por lo tanto no está siguiendo esa estructura fundamental. Eso en realidad no, solamente lo que estamos haciendo es aumentar la diversidad estocástica de probabilidad que el propio sistema está configurado para seguir. Y por esa razón estamos todavía bajo el paradigma de probabilidad con que funciona realmente el sistema. Bien. Entonces, con base en esto, les voy a proponer acá un ejemplo con el que nosotros más o menos tenemos que hacer ejercicio de nuestras habilidades de pensamiento crítico para poder resolverla. Les voy a leer nuestro reactivo
y les voy a pedir que en el chat, por favor, escriban la respuesta que ustedes consideren más correcta, con base en lo que voy a leer. Bien, leo el ejemplo de reactivo que tenemos para hacer inducción o hacer inferencia según sea el caso. Bien, situación. Una ciudad implementó un programa de transporte gratuito para reducir la contaminación y en 3 meses la calidad del aire mejoró significativamente. Otra ciudad de tamaño similar, con problemas de contaminación, planea hacer lo mismo. ¿Cuál sería la conclusión más razonable inductiva a partir de esto? A. El programa de transporte gratuito reducirá la contaminación en la segunda ciudad. B. El transporte gratuito es la única manera de reducir la contaminación. C. Es probable que el transporte gratuito contribuya a reducir la contaminación en la segunda ciudad. O D. El transporte gratuito resolverá todos los problemas ambientales de la segunda ciudad. Por favor, pongan en el chat la respuesta que ustedes consideren más correcta. ¿Cuál sería la conclusión más correcta con base en la situación que tenemos acá? Bien, tengo muchas respuestas que me están dando C como respuesta correcta. ¿Ok? Tenemos muchas respuestas C. Muy bien. Efectivamente es una muy probable respuesta esta que me están dando, pero vamos a ver si el resto son falsas. Vamos a analizarlas. La A, vamos a pensar si la A podría ser o si de plano es falsa. Dice la A que el programa de transporte gratuito reducirá la contaminación de la segunda ciudad. Esta afirmación, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante taxativa, es decir, está afirmando que efectivamente va a pasar esta reducción. Por lo tanto, no dudan ni siquiera de que sea probable que no, ¿no? ¿Por qué podría ser falsa A? ¿Por qué podría ser falsa A? Podría ser falsa por diversas razones. Podría ser falsa porque a lo mejor la otra ciudad tiene un clima distinto, tiene un tamaño de, no sé, o hábitos de su sociedad diferentes. Por ejemplo, a lo mejor ahí las personas pues andan más en bicicleta o en moto que en carro, por ejemplo, y entonces poner transporte público en realidad no significaría una gran diferencia. Y entonces por muchas razones, condiciones, como dice César Augusto, dice, hay condiciones contextuales que podrían cambiar esta cuestión, ¿no? Y por esa razón A podría ser falsa. Entonces, en este sentido, A, pues parece que tendríamos que enterarnos básicamente de si efectivamente la ciudad tiene las condiciones necesarias para que se cumpliera A, y no lo sabemos. Bien. B, dice que el transporte gratuito es la única manera de reducir la contaminación. Eso sin analizarlo mucho, pues sabemos que es falso, ¿no? También el cambio de hábitos, simplemente el hecho de que las empresas que contaminan se vayan de una ciudad, etcétera, ¿no? Hay muchas formas, no exclusivamente el transporte gratuito, eh, para reducir la contaminación. Y luego vamos con D, el transporte gratuito dice resolverá todos los problemas ambientales de la segunda ciudad. Pues esto es todavía más difícil, ¿no? De sostener, ¿no? Si A todavía era difícil de sostener, pues D es todavía más compleja, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos acá un ejemplo de respuesta correcta, así que muy bien visto para todos. Hemos visto la respuesta correcta muy rápido, así que lo que puede hacerse acá o lo que puede verse acá es que las reglas con las que estamos operando para poder más o menos estimar cuál es la respuesta más probable, implica justamente hacer este ejercicio de estimar o evaluar la veracidad o la falsedad que las otras tienen para poder elegir cuál podría ser la más exitosa. Y en muchos casos nosotros lo hacemos de manera espontánea, como dije antes, pero también lo podemos hacer de manera metodológica, es decir, de manera profesional. Y por esa razón es que
cuando generalizamos, debemos ser muy cuidadosos en sostener un grado de verificabilidad de eso que estamos generalizando. Por ejemplo, acá la generalización que hace A, pues es bastante descuidada justamente porque no pone sobre el análisis el hecho de las condiciones que podrían matizar la veracidad de esta afirmación, de que efectivamente el transporte gratuito va a reducir la contaminación, podría haberse matizado por muchas cosas. Lo mismo que el transporte gratuito resolverá todos los problemas, puede ser matizado por un montón de contraejemplos que podemos encontrar para que sea falsa esa frase o esa afirmación. Y esto que les estoy contando justamente es lo que nosotros estimamos o usamos de manera prerreflexiva para poder evaluar la veracidad o la falsedad de una afirmación. Entonces, el problema es que un aparato como ChatGPT puede emular esto que les estoy contando, pero realmente no puede hacerlo de una manera metodológicamente consistente. Bien, vamos a ver otro ejemplo en el que estas premisas nos deben de dar más o menos la respuesta para esta pregunta. Leo las premisas. 1. Si un proyecto es aprobado por el comité, entonces recibe financiamiento. 2. Si un proyecto recibe financiamiento, debe presentar un informe trimestral. 3. El proyecto Atenea presentó un informe trimestral. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones se sigue necesariamente de las premisas? A. El proyecto Atenea recibió financiamiento. B. El proyecto Atenea fue aprobado por el comité. C. El proyecto Atenea no fue aprobado por el comité. Y D. No se puede saber si el proyecto Atenea recibió financiamiento. Díganme ustedes cuál consideran que es la respuesta que se sigue necesariamente de las premisas. Tenemos una B, tenemos una D, tenemos dos B otra vez. A y B, ok. Acá tenemos más variedad. C también. A y B, D. Ok. Aquí tenemos ya un consenso bastante menos claro, ¿no? Parece ser. No nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Vamos a analizar entonces qué onda con esto. Lo que estuvimos viendo en el ejemplo anterior fue un proceso inferencial. Tuvimos que más o menos lograr una regla que pudiera ser coherente para explicar lo que iba a pasar más o menos previsiblemente en la segunda ciudad. En este caso, nos están dando ya las reglas y tenemos que usar esas reglas para sacar conclusiones. Entonces, es un proceso contrario al proceso anterior que vimos, ¿no? Tenemos B y A de manera mayoritaria, al menos en las últimas respuestas. Vamos a ver si funcionan estas respuestas. Tenemos dos reglas en principio, que son la 1 y la 2, que tenemos una condición, ¿no? Si un proyecto es aprobado por el comité, entonces recibe financiamiento. Entonces, si es aprobado, recibe necesariamente financiamiento. Esa es una regla que nos están dando. Y además tenemos otra regla que es que si un proyecto recibe financiamiento, entonces debe presentar un informe trimestral. Ahí está otra regla que está aparte concatenada a la regla anterior, porque si uno es aprobado, dos recibe financiamiento. Y luego acá nos repiten a dos. Dos se vuelve la condición acá. Si recibe financiamiento, entonces tres debe presentar un informe trimestral. Y nos dicen acá que el proyecto Atenea presentó un informe. Entonces nos dicen que pasó tres, que se cumplió esta condición 3. Entonces, ¿qué consecuencias se sigue? Vamos a ver, la opción A dice que entonces el proyecto Atenea recibió financiamiento. Esto es, les recuerdo, 2, que es nuestra condición acá arriba. B nos dice que el proyecto fue aprobado por el comité. Es la premisa menor, que sería en este caso 1. Y C, el proyecto no fue aprobado por el comité, que sería la negación de 1. O no 1 le podemos poner también, para no ponerlo en signos lógicos.
Y no se puede saber si el proyecto recibió financiamiento. Es decir, aquí no sabemos qué pasó. Entonces, vamos a seguir el proceso lógico y es que si el proyecto Atenea presentó un informe trimestral, es decir, si se cumple 3, necesariamente, según lo que vimos atrás, en principio debería de poder hacerse el proceso contrario, es decir, se debería de cumplir que recibe financiamiento. Es decir, si 3 debería de recibir 2, es lo que aparentemente están siguiendo aquí todos. Si 3, entonces 2, y si 2, entonces 1, podríamos decir. Y por lo tanto, si 3, entonces eso significa que necesariamente 1. Si nos vamos continuando con la cadena de pensamiento que hemos seguido acá. Y eso sería normal en términos más o menos lógicos, y por eso la respuesta aparentemente correcta es B. Y eso para muchos sería la respuesta correcta y en buena medida podríamos funcionar con esa respuesta. Sin embargo, acá se presenta algo que en lógica se conoce como la falacia de, de la afirmación del consecuente. Y es que cuando tenemos la afirmación del consecuente, en este caso que debe presentar un informe trimestral, realmente no podemos afirmar el antecedente. Y aquí es donde está el error lógico, que es que no podemos hacer el proceso inverso en este contexto y por lo tanto realmente la respuesta correcta es D. Porque realmente el proceso inverso no lo podemos seguir. Les pongo un ejemplo que es quizá más fácil de ver en este contexto. Vamos a pensar en otra regla y es, si mi carro enciende, es porque tiene gasolina, que eso sería mi 2. Si mi carro enciende, si 1, entonces tiene gasolina. Entonces tiene gasolina, es 2. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, mi carro tiene gasolina? ¿Eso implica que necesariamente va a encender? Si un carro tiene gasolina, ¿eso significa que va a encender sí o sí? ¿Verdad que no? Entonces, no podemos realmente seguir ese camino que ustedes siguieron ahorita para concluir que 1 era la respuesta correcta o que 2 era la respuesta correcta. Entonces puede haber un montón de razones por las cuales si el carro tiene gasolina, pues aún así no va a encender por un montón de cosas. Con un cerillo a lo mejor sí, ¿verdad? Pero en este caso, probablemente no va a lograr realmente el objetivo en todos los casos, que ese es lo que queremos lograr acá. Y por esa razón la respuesta correcta era D. Sin embargo, yo en un examen de lógica, al menos espontánea, les pondría una respuesta buena a todos, a los que han seleccionado B. Pero en un examen de lógica ya profesional no sería una respuesta correcta. La respuesta correcta en este caso es D, que no podemos realmente saber si el proyecto Atenea recibió financiamiento, por las razones que les estoy contando ahorita. Muy bien, vamos muy bien. Último ejemplo de estos, que es el más extraño y complejo que les traigo, pero vamos a ver si logramos el objetivo. Si una base de datos, otra vez tenemos la regla, si una base de datos está encriptada, solo el personal autorizado puede acceder a ella. Ahí tenemos nuestra regla. 2, si el personal autorizado accede, queda un registro en el sistema. Tenemos el segundo elemento, la segunda regla, ¿no? Nuestra primera regla es nuestra primera premisa y la segunda regla nuestra segunda premisa. Y por último, no hay registro de acceso a la base de datos en la última semana. ¿Cuál es la conclusión necesaria que podemos extraer de estas premisas? A, nadie ha accedido a la base de datos. B, la base de datos no está encriptada. C, el acceso a la base de datos no fue realizado por personal autorizado. Y D, si hubo acceso, no fue realizado por personal autorizado. ¿Cuál es la conclusión necesaria que se sigue de estas premisas? De nuevo, por favor, pongan su respuesta. Tenemos D como respuesta mayoritaria por casi todos los que han puesto. A, B,
D de nuevo, C, A, ok. Tenemos variedad también. Tenemos bastante variedad. Bien, tenemos C otra vez, A, ok, ok. Bien, vamos a hacer el análisis otra vez, a ver cómo nos va. Hacemos el análisis y aquí tenemos nuestro primer antecedente de nuestra primera regla y acá el consecuente. Solo personal autorizado puede acceder a ella, sería la segunda cuestión. Si el personal autorizado accede como 2, entonces queda un registro en el sistema, 3. Y acá dice, no hay registro. Entonces, no 3. Entonces dice la cuestión, ¿qué conclusión necesaria podemos extraer de acá? Dice acá, nadie ha accedido a la base de datos, sería la respuesta A. B, la base de datos no está encriptada. C, el acceso a la base de datos no fue realizado por personal autorizado. Y D, si hubo acceso, no fue realizado por personal autorizado. Les voy a preguntar, ¿sabemos si la base de datos está encriptada, sí o no? ¿Se sabe si la base de datos está encriptada, sí o no? No sabemos. No sabemos, dicen por acá. Efectivamente, es algo que no sabemos. Tenemos la regla, pero no tenemos el hecho, no tenemos la constatación de si la base está encriptada. Entonces, no podemos saber si se cumple la regla 1, ¿no? Si dice arriba la regla 1 que si sí está encriptada, entonces solamente el personal autorizado puede acceder. Entonces, no sabemos si está encriptada la base. Luego, además, lo único que sí sabemos es la afirmación de 3, es decir, que no hay registro de acceso en la base de datos, pero no sabemos si está encriptada. Entonces, si no hay registro, les voy a poner la regla otra vez del carro. Si mi carro enciende, es porque tiene gasolina, ¿no? Si enciende, si 1, entonces 2, ¿no? Si enciende, es porque tiene gasolina. Entonces, ¿qué pasa si no 2? Mi carro no tiene gasolina. ¿Sé a ciencia cierta si va a encender o no va a encender? ¿Puedo estar seguro si va a encender o no va a encender? ¿O no estoy seguro si va a encender? ¿El carro va a encender o no va a encender si el carro no tiene gasolina? No va a encender, ¿verdad? Es decir, sí puedo estar seguro de qué va a pasar. Porque si no tiene gasolina, no hay manera de que, pues, apenas que sea eléctrico o algo, pero no. En este caso, es un carro de combustión interna, ¿no? Nuestro carro en cuestión. Entonces, nuestra regla entonces nos permite operar si es que sabemos que si nuestra regla es cierta y si es que si el carro enciende es porque tiene gasolina y si no tiene gasolina, entonces efectivamente este carro que sí es de gasolina, que no es eléctrico, entonces necesariamente no va a encender nuestro carro. Entonces a partir de de no 2, podemos concluir que no 1. Eso sí lo podemos hacer. Entonces acá tenemos en nuestra premisa 3, tenemos que no 3. Y eso nos permite concluir que no 2, ¿verdad? Y en no 2 también nos permite concluir a partir de acá que no 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? Si no hay registro en el sistema, significa que no entró el personal autorizado. Y si no entró el personal autorizado, significa que la base de datos... bueno, no, es que esta 2 no es igualita que esta 2. Porque si el personal autorizado accede, queda un registro. Y acá solo el personal autorizado puede acceder a ella. El personal accede, autorizado accede. Pero sí es igualita, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces, si no 2, entonces podemos concluir que la base no está encriptada.
Y por esa razón podemos concluir más o menos con cierta solvencia que es el camino contrario que en el otro caso no podíamos seguir, en este caso sí podríamos conseguirlo, digamos, a partir de esta secuencia de datos. Por lo tanto, una respuesta correcta sería B. O, en todo caso, si hiciéramos lo que propone aquí Ángel, que sería la contraposición, que esto implicaría la negación de 2, es decir, o la exclusión de no 2, entonces la respuesta correcta en un, eh, ¿cómo se dice? En una secuencia del modus tollens, que sería la secuencia que estamos usando acá, o la regla que estamos usando acá de razonamiento, otra respuesta correcta sería D, que es justamente lo que ponían acá algunos. D o B serían nuestras respuestas correctas en buena medida. Ok, entonces acá me interesaba fundamentalmente que ustedes puedan ver cómo podemos proceder de una manera metodológica en la consecución de, em, de información a partir de reglas y cómo también podemos en buena medida lograr reglas. El punto que quiero ilustrar es que los LLM, los modelos de lenguaje grande como ChatGPT, no son capaces realmente de seguir este proceso de una forma creativa, como por ejemplo ustedes rápido lograron encontrar contrafácticos de que si el carro era eléctrico, de que si mejor le prendemos con un cerillo, y esos contraejemplos que ustedes son capaces de encontrar de manera más o menos rápida. En ese sentido es que nosotros los seres humanos tenemos capacidades críticas mucho más naturales, bueno, más bien, sí tenemos habilidades críticas naturales y un LLM, un modelo de lenguaje grande, realmente no las tiene. Entonces, con esto ya más o menos que ilustrada cuál es el límite taxativo, es decir, el límite del que no puede superar tecnológicamente un LLM, un modelo de lenguaje en términos cognitivos. ¿Qué no puede hacer en términos cognitivos? Un LLM sí puede recordar, de hecho, recuerdan cosas, también comprenden cosas y pueden aplicar esas comprensiones, pero no son capaces de analizar sus propias estructuras internas de manera reflexiva y tampoco son capaces de evaluar esas mismas estructuras porque pues no son capaces de conocerlas tampoco y tampoco obviamente son capaces de crear nuevas estructuras, nuevas reglas con las cuales operar. Y por esa razón es que carecen de estructuras de conciencia o de estructuras reflexivas que les permitan generar aprendizaje. Y esas cosas o esas razones son las que nos dejan claro que en la taxonomía de Bloom, un aparato de inteligencia artificial como los actuales realmente es incapaz de ejecutar habilidades de pensamiento crítico o, en este caso, habilidades metacognitivas. Entonces, el entrenamiento del aparato no es metacognición y tampoco el funcionamiento actual no es metacognitivo. Espero más o menos ser claro con esto. Entonces, vamos a entrar de lleno entonces a lo que reportó nuestro informe de Anthropic para más o menos ver a partir de esto que ya más o menos entendimos de cuáles son las estructuras cognitivas con las que opera un aparato de inteligencia artificial actual y cuáles son las estructuras reflexivas que a nosotros nos permiten, por ejemplo, crear nuevo conocimiento o crear nuevas cosas en general. Pues bien, lo que hizo Anthropic, que es la empresa propietaria del modelo de lenguaje natural, que es Claude, es evaluar 574,000 conversaciones y evaluó esas conversaciones con base en una clasificación mediante la taxonomía de Bloom, que ahorita vamos a recordar, vamos a ver. Entonces, lo que ellos más o menos trataban de hacer era verificar si una de esas conversaciones, el estudiante o el usuario en cuestión, porque estos 574,000 conversaciones son de cuentas asociadas con universidades de Estados Unidos y por eso es que ellos piensan que se tratan probablemente de estudiantes, pero reconocen también que probablemente haya falsos positivos y falsos negativos en este estudio. Entonces, el tema era que probablemente se trataba de estudiantes universitarios estadounidenses. Entonces decían, bueno, si este estudiante le está preguntando a Claude que le haga un resumen, eso en términos cognitivos que es, pues es más o menos creación, síntesis,
perdón. Si le está pidiendo que le explique algo, lo que el estudiante quiere hacer es comprender. Si le está pidiendo que no sé, que le analice un código de computadora, pues eso implica que el estudiante lo que quiere hacer es análisis lógico o teórico de algo, o literario, o lo que sea. Si le pide que, por ejemplo, corrija o le evalúe un trabajo que él está escribiendo, pues ahí el estudiante está haciendo evaluación. Y entonces con base en eso, en esa lógica, fueron ellos clasificando todas estas conversaciones en qué objetivo estaba siguiendo el estudiante para interactuar con el modelo de inteligencia artificial. Y entonces se descubrió como de manera más o menos bastante interesante que para crear y mejorar contenido educativo en distintas disciplinas, eso era el 39% de las conversaciones. Implicaba en muchas interacciones, diseño de preguntas o editar ensayos o resumir material académico. También reconoce Anthropic que estas actividades probablemente también las estaban haciendo profesores que tenían cuentas asociadas a las universidades en las que estaban trabajando. Entonces, probablemente lo que estaba pasando es que también profesores o administrativos o estudiantes también eran los que estaban haciendo este tipo de cosas, como diseñar preguntas, editar ensayos o resumir material académico. Eso fue un 40% de las conversaciones. Los estudiantes también usaron con frecuencia Claude para proporcionar explicaciones técnicas o soluciones a tareas. Eso fue un 33%. Eh, y pues parte de ese uso, de este uso que se está poniendo acá, que es el 40 y el 33, o sea, el 70% más o menos, estamos hablando de que podría constituir fraude académico o trampas si es que los estudiantes usaron esas cosas, por ejemplo, durante un examen o para no sé, para presentar una tarea sin tener que hacerla, por ejemplo. Entonces, el 70% de las conversaciones estaban dirigidas a estas cuestiones. Entonces, en el reporte también Anthropic nos presenta que los estudiantes de distintas categorías fueron bastante dispares en el uso que le daban a la herramienta. Por ejemplo, los estudiantes de negocios eh, el uso de esta herramienta era del 8.9% en el universo de conversaciones que ellos estudiaron. Solo el 8.9% pertenecían a negocios o administración de negocios, mientras que en Estados Unidos el 18% de los estudiantes que hay en todo el sistema universitario estadounidense de negocios corresponde al 18.5%. Entonces, esto es el porcentaje de la matrícula escolar por área del conocimiento y este es el uso que hay del sistema Claude en el universo de conversaciones que fueron estudiadas por Anthropic. Entonces, por ejemplo, los profesionales de la salud en Anthropic solamente fueron representados por el 5.5%, mientras que en la matrícula escolar de Estados Unidos son el 13% y demás, ¿no? Entonces, si vemos las primeras tres, vemos una representación bastante más baja de la que en principio debería de haber de acuerdo con la matrícula escolar de los Estados Unidos. Pero ya se habrán dado cuenta ustedes de la desproporción tan monumental que tenemos en el caso de las ciencias computacionales, que solamente los estudiantes de ciencias computacionales representan el 5.4% de la matrícula total de los Estados Unidos y en el universo de conversaciones que fueron estudiadas por Anthropic representaron nada más y nada menos que casi el 40% de las conversaciones. O sea que hay una sobrerepresentación bastante importante por parte de los estudiantes de ciencias computacionales. Hay infrarrepresentación en el caso de humanidades, de profesionales de la salud y negocios, y hay una sobrerepresentación en el caso de las ciencias naturales o matemáticas, pues, y nada más. Ciencias computacionales además también, de las ciencias naturales y matemáticas. Ingeniería parece estar bien representada, psicología también está infrarrepresentada y educación también está infrarrepresentada. Bien, entonces la clasificación, además de lo que les estoy comentando, fue hecha en dos tipos de estructuras. Una directa, que era simplemente pedirle al chat que hiciera algo, por ejemplo, dame la pregunta o soluciona esta pregunta o dame una presentación
ya hecha o dame un ensayo ya escrito. Em, o también era la interacción colaborativa, que en este caso, por ejemplo, era que pues el estudiante le decía, a ver, prueba con este otro mecanismo, o mejor cámbiale esto, o cambia lo otro, o discutía o preparaba con el, el modelo, o le pedía, por ejemplo, explícame cuáles son los fundamentos de programación con ejemplos de Python. Este tipo de interacciones fueron entendidas por el caso de Anthropic como colaborativas, porque el estudiante interactuaba bastante más con el chatbot, y no solamente era una orden de crear o de responder o de resumir algo. Esas eran las directas y las colaborativas eran estas otras que les comento, ¿no? Como por ejemplo también había estas dos clasificaciones que están en las columnas, que son la resolución de problemas. Una resolución de problemas directa sería justamente lo que les he dicho antes, como resuelve esta pregunta de opción múltiple, por favor. O dame este resumen académico de este ensayo o de este artículo, o dame un examen de este capítulo de libro. Por otro lado, los colaborativos también sería para resolver problemas, por ejemplo, en el caso de que el estudiante prepare el contexto con el cual va a requerir que el chatbot trabaje u opere. Y por otro lado, el crear, por ejemplo, algo más extenso con base en una estructura de prompts más sofisticada sería entendido por Anthropic como colaborativo. Anthropic considera que las interacciones directas pues son bastante más perjudiciales en términos de aprendizaje, porque pues no hay básicamente ningún compromiso por parte del estudiante, y las colaborativas serían bastante más deseables de acuerdo con el criterio de Anthropic, porque implica que el estudiante se involucra más en el proceso de creación o de resolución de problemas. Entonces, se encontraron algunos ejemplos positivos de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de que los estudiantes solicitaban a el aparato que les explicara o aclarara conceptos o teorías filosóficas o escuelas de pensamiento, o que les explicara una fórmula. Y todo esto lo considera Anthropic bastante positivas formas de utilizar el chatbot para aprender conocimientos nuevos. Lo mismo en el caso de crear recursos educativos y materiales completos, por ejemplo, de química, ¿no? Si fueron, en este caso, pues ir creando poco a poco y paso a paso un ensayo, un artículo o una tarea, esa interacción justamente reflejaba un mayor compromiso por parte del estudiante en la realización de esta... eh, de este resultado, ¿no? Lo mismo en el caso de que cuando los estudiantes solicitaban al aparato que les explicara, por ejemplo, conceptos de anatomía, fisiología, función muscular y demás. Es decir, cuando el aparato era hecho o estudiado o utilizado, perdón, como pues un tutor o como una persona a la cual solicitarle pues explicaciones sobre un concepto o incluso hasta corregirlo. Entonces, lo interesante es que las cuatro categorías, que son la resolución de problemas directas o la resolución de problemas colaborativas o la creación de un resultado directo o colaborativo, estos cuatro universos de posibilidades fueron representadas en el estudio de las conversaciones estudiadas en más o menos un cuarto de las conversaciones cada una. Es decir, 25 al 30% cada una de estas cuatro formas de interactuar. Por lo tanto, tenemos que el 50% de las interacciones fueron directas y el otro 50% más o menos fueron colaborativas. Entonces, a pesar de que este podría entenderse como un uso poco deseable, pues no representa al menos todas las interacciones posibles que los estudiantes tuvieron con el aparato. Los estilos de interacción que, por ejemplo, en el caso de Anthropic, que sí considera que son negativos, son estos tres ejemplos de que, pues, como les digo, se consideran negativos y preocupantes, ¿no? Por ejemplo, proporcionar respuestas a preguntas de opción múltiple. Esto probablemente ocurrió en el contexto de algún examen, quizá, o no sabemos, porque probablemente esperemos que el estudiante hubiera estado estudiando en este contexto específico. O por ejemplo aquí, dar respuestas directas a preguntas de exámenes de inglés, ¿no? Que es justamente algo que se puede hacer para hacer trampa académica. O reescribir textos de marketing y negocios, como en el caso de las escuelas que se dedican a eso. Y que aparte los estudiantes le solicitaban a Claude
que lo hiciera para pues evitar detección de plagio. Es decir, hacían una estrategia típica que se suele usar para evitar la detección de plagio que se llama ataque de paráfrasis, que es simplemente pedirle al chatbot que haga paráfrasis hasta que el texto sea irreconocible en términos de plagio. Entonces, con esto más o menos ya tenemos una manera de clasificar las interacciones que fueron hechas por áreas de conocimiento. Y como se dan cuenta, mayoritariamente vemos pues porcentajes parecidos a una cuarta parte de las interacciones. Hay pocas divergencias que permitan pues que nos preocupemos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá eh, resolución de problemas y creación de contenidos de manera directa, pues representaron en casi todos los casos, pues la mitad de las interacciones, ¿no? Podemos aquí más o menos dividir a quienes actuaron o interactuaron de manera colaborativa con los que actuaron o interactuaron de manera directa. Bien, para ir concluyendo, quiero recordar con ustedes la estructura que tiene la taxonomía de Bloom, que como ven ustedes, la taxonomía de Bloom está organizada en los procesos de orden inferior serían el conocimiento o la memoria, la comprensión y la aplicación. Aquí tendríamos hasta donde llega, por ejemplo, las capacidades de los modelos de lenguaje actuales. Realmente los modelos de lenguaje actuales, los LLM, no pueden hacer esto de análisis, síntesis y evaluación de una manera propia o de una manera correcta, sino que solamente pueden emularlo con base en la probabilidad de lo que los seres humanos hacemos o decimos cuando analizamos, cuando hacemos síntesis y cuando evaluamos, pero no lo pueden hacer en realidad de una forma cognitiva enteramente dicha, por decirlo así. Nosotros los seres humanos sí podemos hacerlo, pero los aparatos de inteligencia artificial no pueden hacerlo. Y entonces lo interesante es que estas tareas cognitivas fueron realizadas en bastante desproporción por parte de los estudiantes. Como saben ustedes, nosotros para poder hacer una evaluación en términos más o menos correctos o una síntesis en términos más o menos correctos, necesitamos de todas las operaciones de orden inferior operativas para poder que nosotros hagamos las de orden superior. Por eso las de orden inferior son la base y no así en el caso de la evaluación y la síntesis, no se hacen de alguna manera, digamos, sobre una comprensión pobre de un tema o sobre la aplicación pobre de un tema, porque en buena medida eso es la diferencia entre creatividad y ocurrencia, ¿no? La diferencia entre alguien muy creativo y alguien ocurrente es básicamente la comprensión o la capacidad de aplicación que tiene una persona, el nivel de competencia que tiene una persona en un área del conocimiento determinada. Una persona con una competencia muy alta en términos de comprensión y de aplicación puede ser bastante creativo en ese área. No así alguien que no tiene esa comprensión y que no tiene esa aplicación. Y por lo tanto, si un ser humano es incapaz de aplicar y comprender competentemente en un contexto determinado, tampoco podrá ejecutar las habilidades de pensamiento crítico de orden superior o las habilidades cognitivas de orden superior. Por lo tanto, lo preocupante es si clasificamos en estos términos las actividades que realizaron los estudiantes en el chatbot, en ChatGPT o en el Claude, en el caso de Anthropic, pues tenemos esta taxonomía de Bloom invertida, que es que en términos de creatividad, lo que se hizo fue el 40%, en términos de evaluación fue el 5% y en términos de análisis fue el 30%. Ya en este punto, sumados estos tres, estamos más o menos, no, exactamente en el 75.5% de las interacciones. Es decir, 3/4 de las interacciones que se hicieron con el aparato estuvieron enfocadas en emular o en delegar estas habilidades cognitivas de orden superior a este aparato. Y por lo tanto, nos deja eso con simplemente un 20 y tantos por ciento para lo demás, que en este caso la aplicación y la comprensión fueron dramáticamente infrarrepresentadas en este contexto específico. Por lo tanto, insisto, en el proceso de formación universitaria en el que un estudiante debe de adquirir las habilidades críticas para ser competente en un área del conocimiento, pues vemos acá que la delegación de dichas habilidades a un aparato, en este caso Claude,
pues implica la incapacitación por parte de los estudiantes que están delegando estas habilidades para ser justamente competentes en estas áreas del conocimiento en las cuales ellos están formándose. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que esta tablita nos deja en una situación de bastante problema a la hora de querer producir estas habilidades en los estudiantes. Hay bastantes limitaciones por parte de este estudio que voy a más o menos brincarme y voy a llegar nada más como conclusión al enfoque que Anthropic adquiere y que nos recomienda por parte de su equipo de investigación académica para que pudiésemos ir en contra de esta tendencia generalizada que está viéndose en el caso del uso de estas herramientas. Me parece bastante paradójico que lo que nos propone Anthropic, voy a leerlo directamente, dice, además de este informe de educación, estamos colaborando con universidades para comprender mejor el papel de la IA en la educación. Como primer paso, estamos experimentando con un modo de aprendizaje que enfatiza el método socrático y la comprensión conceptual por encima de las respuestas directas. El método socrático es básicamente plantear contraejemplos, hacer preguntas, poner en crisis de alguna manera a los estudiantes y que sean incapaces de contestar adecuadamente a problemas complejos. Y finalmente concluyen diciendo que esperan colaborar con universidades en futuros estudios de investigación y estudiar de forma más directa los efectos que la IA tiene sobre el aprendizaje. Es algo que todavía no se sabe sobre esto, pero pues ellos están justamente colaborando con las universidades. Lo que queda claro es que ellos proponen que la adopción de estas inteligencias artificiales venga solamente acompañada del énfasis en la capacidad o en la promoción de estas habilidades críticas que justamente estamos viendo, debido a que los estudiantes mayoritariamente están usando estos aparatos para delegar el uso de estas habilidades críticas. Pues muchas gracias. Con esto concluimos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aquí ponen el chat, Generación Z, Anthropic es un espía. Y bueno, voy a compartir para aquellos que no han tenido la posibilidad de hacer su registro de asistencia, comparto la imagen del QR a aquellos que puedan hacerlo de su celular. De igual manera en el chat ya está disponible ahí el enlace. Y pues ya con esto estaríamos cerrando la segunda sesión. No sé si quiera comentar algo para cerrar, doctor, algo que hay que resaltar. No, solamente agradecerles su atención y recomendarles, les voy a también pasar por ahí por la presentación el enlace para que puedan consultar el reporte completo de Anthropic por si alguien quisiera profundizar. Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión. Les agradezco de nuevo y nos veremos en la próxima sesión con un colega lingüista que nos explicará los detalles de la producción o del modo de producción lingüística que tienen estos aparatos. En específico, en el caso de las metodologías de investigación lingüística que se utilizan para evaluar cómo hablan estos chats y por qué, por ejemplo, a veces también es imposible que hagamos detección exitosa de los textos producidos por estos aparatos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. La presentación que utilizó el doctor y el reporte que menciona, ahorita finalizando la sesión, lo vamos a compartir en plataforma para que todos lo puedan descargar. ¿Vale? Muy bien, con esto cerramos. Nos estaríamos viendo el siguiente jueves. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Adiós.